Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy y agradeciéndole a todas las personas que están incorporándose a el webinar del día de hoy, tomando en cuenta que es el primer webinar que tenemos en el año. Deseamos que este 2026 sea muy provechoso para todos y cada uno de ustedes y que nos puedan seguir acompañando en estos espacios que realizamos todos los jueves con diversos temas sobre las líneas de servicio que tenemos aquí en Grant Thornton, Costa Rica. Nuestro tema del día de hoy es deducibilidad del impuesto sobre la renta de cuentas por cobrar calificadas como incobrables. Esto estará a cargo el día de hoy de Claudia Cabezas, gerente legal de Grant Thornton, y Fernanda Molina, consultora legal de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. La próxima semana tendremos el tema obligaciones generales de las sociedades mercantiles. Esto a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y Elena Morales, consultora legal de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar toda la información sobre los diferentes espacios que realizamos y también cursos que impartimos, porque tenemos abierta la matrícula para la especialidad en impuestos, que de hecho Claudia es una de las profesoras que tenemos en nuestro curso de especialistas en impuestos, que es un curso que dura alrededor de 8 meses, con mucha información que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Empezamos el 4 de febrero. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí lo pueden encontrar y están las grabaciones de todos los eventos que realizamos semana a semana. También nuestro podcast Café Grant Thornton, estamos en Spotify, ahí nos pueden encontrar. Tenemos 140 episodios publicados sobre diferentes temas que abarcamos acá en La Firma. Vamos a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy. Primero voy a saludar a las expositoras, empezando con Fernanda Molina, que es consultora legal de Grant Thornton. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Steven. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fernanda. Ahora le damos la palabra, el saludo de buenos días a Claudia Cabezas, gerente legal de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación del día de hoy. Buenos días, Claudia. Hola Steven, buenos días Fernanda, buenos días a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, como indica Steven, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer webinar del año y pues siempre agradeciéndoles y esperando que nuestros aportes les brinden información importante para cada uno de ustedes. Como estamos conversando, el día de hoy vamos a hablar sobre la deducibilidad en el impuesto sobre la renta de las cuentas por cobrar calificadas como incobrables de cara a la declaración que tenemos que presentar ahora en marzo, justamente del periodo fiscal 2025. Para esta charla, esta conversación, hemos dividido la presentación en diferentes etapas, generalidades, la parte normativa, la procedencia del cobro judicial como uno de los elementos de discrecionalidad que se han otorgado y que se han ido citando a través de la jurisprudencia, que vamos a conversar más adelante, y pues buenas prácticas y recomendaciones para el registro de los gastos por incobrables. Bueno, vamos a entrar un poco a conocer cuáles son las generalidades de estos gastos, cómo se clasifican y demás. Las cuentas incobrables como tal son las que se derivan del incumplimiento del pago por préstamos, líneas de créditos abiertas a otras empresas, líneas de créditos abiertas que podamos tener a nuestros clientes finales, pagarés, contratos, cualquier obligación que implique un pago posterior, pero tiene que estar asociada al servicio que estamos prestando. O sea, si nuestro servicio es venta de algún producto específico y yo tengo una línea de crédito abierta por a un cliente concreto, ese pago o ese incumplimiento de pago se puede convertir en un incobrable si no se realizan las gestiones de cobro, si no se realizan los pagos a tiempo, si no se ha acordado y demás. ¿Qué pasa? Si no está asociado a mi actividad principal, no se puede tener como una cuenta incobrable y es uno de los requisitos que vamos a ir abordando más adelante. ¿Cuándo
pasan a ser estas cuentas incobrables cuando se agotan los esfuerzos de cobros, todos los esfuerzos de cobros que podamos hacer. Llamadas, mensajes, correos, todas las gestiones administrativas de cobro y demás gestiones que vamos a ir hablando, o cuando exista alguna imposibilidad comprobada. Por ejemplo, que se haya declarado la quiebra de la empresa que nos debe, la insolvencia de la persona a la que le estamos vendiendo, o cualquier que no tenga ningún bien registrado, o cualquier medio que permita demostrar que esta persona verdaderamente tiene una imposibilidad de pago comprobada, como vamos a ver más adelante, con algunos requisitos más específicos. ¿Cuáles son los requisitos generales para que se dé esta incobrabilidad, como estábamos hablando? Demostrar que verdaderamente la empresa ha tratado de realizar el cobro por todos los medios. Mantener un expediente donde haya una trazabilidad de todas las gestiones que se han realizado, que, como les decía, que existe una declaratoria de insolvencia, que se haya demostrado que no hay bienes sobre los cuales pueda recaer una garantía o una hipoteca para poder realizar un cobro eventualmente, o que simplemente hayan algunos otros supuestos, muerte, que sea muy caro el procedimiento. Todo esto lo vamos a abordar con mayor detalle más adelante, pero que me permitan a mí demostrarle tanto a la administración como mantener yo en los registros de la empresa que este gasto no se puede cobrar. O sea, que no hay manera, que no hay gestión, que no hay supuesto alguno en el cual la empresa pueda realizar un cobro adecuado y pueda recuperar el dinero que se la deuda. En ese momento ya la podríamos calificar como incobrabilidad, como una cuenta incobrable, y obviamente existen supuestos normativos y existe jurisprudencia, existen temas en disputa que han sido validados por diferentes auditores de la administración, los cuales iremos abordando. Ahora bien, ¿de dónde es que nacen estos requisitos o estos aspectos que nos menciona Fernanda? Bueno, tenemos el marco normativo, ¿verdad? Y si recordamos, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los gastos deducibles. Dentro de estos está el inciso E de este artículo, que indica que todos los gastos relacionados con la generación de ingresos gravables, sea por ley o que cumpla con los comprobantes fehacientes y pagos de los impuestos correspondientes relacionados, son gastos deducibles. Entonces, recordemos que como primicia de un gasto deducible siempre tienen que ser gastos útiles, necesarios y pertinentes, y que estén relacionados con la venta de bienes o la prestación de servicios que estoy otorgando. Recordemos, y eso sí ha sido tema polémico por parte de la Administración Tributaria, que al momento de hacer las revisiones por fiscalizaciones y encontrar que los gastos no se relacionan, esos gastos se rechazan, que implica un procedimiento adicional, ¿verdad? Entonces, si me rechazan un gasto porque realmente no está relacionado, pues también tiene una sanción accesoria a ese gasto, que puede ser de un 50, de un 100, un 150. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener las buenas prácticas para registrar los gastos de la forma correcta. Entonces, cuando es un gasto por una cuenta incobrable, adicionalmente a estos requisitos, ¿verdad? Que además de ser útil, necesario y pertinente, que tengan los comprobantes de la existencia de ese gasto, comprobantes fehacientes. Recordemos que ahora también tenemos todo el tema de la factura electrónica con la versión 4.4, que se hayan emitido los comprobantes, por ejemplo, que además, ¿verdad? Recordemos que la administración tributaria acepta todas las deducciones consideradas en este artículo 8, con excepción del inciso Q, en conjunto, ¿verdad?, con otros requisitos, que son estos, y que se haya cumplido con la obligatoriedad de retener y pagar los impuestos, obviamente cuando esto sea relacionado. Esta última casilla que tenemos acá en negro establece que la administración tributaria está facultada para rechazar total o parcialmente los gastos citados en estos incisos. Si vemos estos incisos, no está el inciso E. ¿Pero por qué? Pasemos a la siguiente. El inciso E como tal tiene un grado de discrecionalidad que se le otorga a la administración muy alto. Se indica que las deudas manifiestamente incobrables que se originen en operaciones del giro habitual, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, que claramente tienen que estar debidamente relacionadas del negocio y se hayan agotado todas las gestiones legales para recuperarlas,
a juicio de la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Administración, usted va a valorar, si en el caso concreto se hizo todo lo posible que ese contribuyente tenía en sus manos para recuperar esa deuda. Entonces, ¿qué es esto? Es un alto grado de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque la administración, por ejemplo, no tiene un manual que dice usted tiene que chequear 1, 2 y 3, sino que esa discrecionalidad le da a cada uno de los funcionarios el grado de poder valorar el caso concreto. Entonces, como por ejemplo, hemos tenido casos, hemos revisado casos en donde se observa que se revisó un contrato, hay un expediente, se hicieron ciertas llamadas, por ejemplo, y se ve que se hizo un cobro y se tiene como válida esa cuenta incobrable, hay otras que no. Hay otras que incluso, a pesar de tener un cobro judicial, se le solicita, ¿verdad?, por parte de los funcionarios que gestionen más allá, que realmente no solo sea presentar ese cobro. Entonces, véase que el artículo ya desde la ley se está otorgando un grado de discrecionalidad muy alto, por lo cual, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos que cerrar el portillo de actuación o manipulación que pueda tener un funcionario sobre nuestro respaldo, que era lo que mencionábamos con anterioridad. Realmente, que no me digan que me rechazan el gasto que yo pasé por incobrable, por no tener los requisitos de haber hecho las gestiones administrativas, de tener un respaldo de todo lo que yo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones también hemos observado que sí, tal vez la empresa hizo llamadas, pero no registró, por ejemplo, que ya no le contestan en ese número, o que ese número ya no existe, o que en ese número ya no se consigue la persona, ¿verdad? Que además trató de localizar otros números, etcétera, ¿verdad? Todo eso no se registra, que mandó correos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo correcto? En vía administrativa, por ejemplo, tener, aunque sea un expediente administrativo de todas las gestiones administrativas que se hicieron. Claro, hay empresas que por su naturaleza viven de este tipo de actuaciones. Entonces, se entiende que el tipo o la cantidad de expedientes de cobro que puedan tener son bastante altas. Entonces, igual, de la misma forma, tiene que tenerse de forma individualizada cada uno de los expedientes por persona. ¿Por qué? Porque en caso de ir a cobro judicial no se puede presentar una demanda en conjunto de todas las personas. Tiene que individualizarse. ¿Y cuál es mi prueba? De igual manera, un expediente administrativo y cada uno de los contratos que se firman con cada una de los ahora deudores. El Tribunal Contencioso Administrativo, en conocimiento de este tipo de situaciones de cobro, ¿por qué? Porque ya las administraciones de forma recurrente y en los últimos años han rechazado los gastos por incobrables, por no tenerse los respaldos suficientes. Manifestó desde el 2019 que efectivamente le asiste razón a la empresa al señalar que no es necesario en todo caso y sin excepción llevar los cobros a sede judicial. ¿Por qué? Porque una línea no tan vieja, hace tal vez un par de años, donde las administraciones o los funcionarios decían, ok, usted hizo todas las gestiones de cobro administrativo necesarias, sin embargo, no lo ha llevado a cobro judicial. ¿Ok? Entonces, esa sentencia le dice, no siempre tiene que llevarlo a cobro judicial. Si usted hizo todas las gestiones administrativas y me prueba que no es necesario o realmente no le beneficia llevarlo a cobro judicial, entonces no es necesario ir a cobro judicial. Que ya Fernanda lo decía, ¿qué pasa si entonces ya el deudor está muerto? ¿Para qué yo lo voy a llevar a cobro judicial? ¿Qué pasa si es una empresa declarada en quiebra, declarada en insolvencia? O sea, ya esa deuda es incobrable, ya esa deuda no lo voy a recuperar. Entonces, no siempre es necesario, o incluso si el procedimiento me sale más caro de lo que realmente podría recuperar. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones tal vez se tiene una deuda, una cuenta por incobrable de 100 millones, pero probablemente significa que son 100 personas, no sé, que les deba 1000, ¿verdad? Entonces, claro, no me va a salir más caro llevar a una de esas personas a un proceso de cobro, porque como les decía, no puedo realizarlo en conjunto. Entonces, esta sentencia es muy rica en ese sentido, porque nos viene a decir, no siempre tenemos que llevarlo a cobro judicial, basta con que realmente se compruebe de que existen gestiones de cobro administrativo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Debo tener el respaldo como parte y conjunto en mi contabilidad de que se hizo todo lo posible para recuperar ese
ese monto adeudado y que aún así no se logró. Entonces, esta misma sentencia indica que esos estudios técnicos que dice la empresa se hicieron, ¿verdad?, para estimar que las facturas pendientes de pago eran incobrables en razón de los costos para la recuperación o la inexistencia de bienes o derechos para recobrar lo invertido. Entonces, vea qué importante. En este caso se hizo gestiones administrativas y antes de irse a una gestión judicial se revisó en nuestras bases públicas, por ejemplo, en el Registro Nacional, si realmente esa persona tenía bienes con qué responder. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad?, además del costo de llevar un procedimiento judicial, un proceso judicial. Entonces, yo llevo el proceso judicial y lo gano, pero tengo una segunda etapa, que es una ejecución de sentencia, de recuperación, y en esa recuperación van a decir, ah, sí, usted ganó, pero no hay bienes con que pueda recuperarse, o la persona no es asalariada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al final, gasté irme a un cobro judicial, pero no puedo recuperar. Y tenemos una contracara de este tema del cobro judicial que se ha salido también de las manos en comparación con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda le dice, váyase a cobro judicial. Y cobro judicial está saturado. Entonces, muchas personas que tenían o que han tenido esos cobros presentan la demanda para cumplir con el requisito, pero no realmente porque deseen culminar ese procedimiento de cobro. Entonces, ahí es donde entramos con la dicotomía de qué es el tema de la justicia pronta y cumplida, del acceso a la justicia, porque realmente lo necesito, o voy a la instancia judicial por cumplir con un requisito administrativo. Véase que existe esta contracara de qué es lo que yo estoy haciendo y por qué estoy acudiendo, pero entonces la administración no me está dando a mí otra opción si pretende que cada una de mis cuentas incobrables tenga un expediente judicial para efectos de respaldar el cobro. Acá nada más para adicionar a lo que Claudia nos estaba comentando, es súper importante tener en cuenta que no basta con tener documentos o respaldos, sino yo tengo que tener la trazabilidad desde dónde nace la cuenta, sea el contrato, sea el pagaré, sea la línea de crédito que abrí y cuándo empezó el incumplimiento. ¿Esto por qué? Porque justamente esta sentencia que estamos analizando en este momento decía, la empresa presentó la declaración de un testigo que era el gerente de cobro, digamos, porque no tenían respaldo de cuándo había iniciado los cobros, pero tenían todos los estudios técnicos, las facturas, los documentos. Y el tribunal les dijo, me parece que el testimonio no es suficiente para demostrar esto. O sea, básicamente se salvaron porque tenían la prueba documental y aquí se les está dando un peso importantísimo a la prueba documental, por lo cual es importante no depender de las personas que están haciendo el cobro, no depender de los gerentes de cobros que tengamos, de los encargados de cuentas por cobrar o demás. Simplemente siempre tener todo documentado. También porque qué pasa si el día de mañana estas personas que atienden hoy este tipo de casos se van en la empresa y ya no van a poder testificar, el testimonio se considera insuficiente. Además ya tenemos un precedente donde nos han dicho que este tipo de procesos de cobro internos de las empresas es mejor tenerlo documentado. Entonces, con una práctica que se ha respaldado tanto por esta jurisprudencia como lo vamos a ver más adelante también, es mantener justamente todos los documentos desde el inicio hasta que ya la persona dejó de pagar. Ahora bien, ¿qué es lo que establece el artículo 17 del reglamento en relación con estas deudas por gastos o gasto deducible por deudas incobrables? Indica que en el caso de que la dirección no acepte la deducción de una deuda incobrable, el declarante puede deducirla en el ejercicio siguiente, ¿okay? Siempre que demuestre que fueron hechas las gestiones legales que correspondan. Entonces, si ya yo no pude o la administración me hizo la fiscalización, determinó que no tenía los comprobantes suficientes y yo gestiono lo correspondiente para validar que esa deuda sí cumple con todos los requisitos para ser deducible, porque ya efectivamente yo comprobé que es incobrable, tanto que me dice la normativa, siempre que haya transcurrido un periodo mayor de 24 meses posterior a la fecha de su vencimiento, sin que el deudor haya realizado ningún abono, sin que se haya realizado ningún acuerdo con el deudor de que iba a cumplir, ¿verdad?, con un pago, sin que se haya hecho un arreglo de pago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo ya puedo pasarme la deuda por incobrable. Incluso indica que la dirección tendrá amplia facultad en la apreciación en casos muy calificados
para rechazar o aceptar el gasto. Vea que acá me lo reitera. Sin embargo, si yo cumplo con lo que me está diciendo la norma, realmente esa discrecionalidad que tiene ese funcionario para efectos de validar si es incobrable o no queda reducida. ¿Okay? Entonces, acá es lo esencial que traemos y que tenemos que considerar para esos efectos de poder respaldar la cuenta por incobrable, que ha sido de mucho tema, ¿verdad?, con las administraciones tributarias. Vea que incluso al final de esta normativa indica si se recupera total o parcialmente una cuenta incobrable, sea que el deudor llegó por voluntad a pagar o producto justamente de un cobro judicial, ¿verdad?, una cuenta incobrable que hubiese sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse como ingreso gravable en el periodo fiscal en que ocurra la recuperación, ¿verdad? Entonces, igual en esto no se ha tenido tanta participación o tanta visualización en cómo nos están tratando las administraciones, si realmente lo van a hacer hacer alguna especie de rectificación, ¿verdad?, para que se haga o se declare en el periodo correspondiente, o si realmente nos vamos a tener a lo que indica acá, que sea declarado en el periodo fiscal en que ocurra la recuperación, que sería lo más adecuado para el contribuyente para no estar rectificando, recordando que una rectificación pues interrumpe el periodo interrumpe la prescripción de ese periodo. Y bueno, deducibilidad en el siguiente periodo, según este artículo, ¿verdad?, se debe cumplir según los siguientes requisitos. Demostrar las gestiones legales realizadas, que es lo que venimos hablando, los cobros administrativos, que tenga un expediente, desde dónde nace esa deuda, cuándo fue la última actuación del deudor de pago o de acuerdo y cuáles son las gestiones que yo como acreedor he realizado para tratar de recuperar ese adeudo, ¿verdad? Y pues todos los seguimientos que se puedan dar. Comprobar que la deuda se originó en el giro habitual de la empresa, que efectivamente esté relacionada con mi actividad y que el plazo sea mayor a 24 meses posterior al vencimiento de la deuda sin ningún pago demostrado. Ahora bien, ¿qué gestiones debemos realizar para pasar el gasto? Como ya Claudia nos lo estaba diciendo, son gestiones legales. ¿Esto qué implica? Cobros administrativos, llamadas, correos, investigaciones de insolvencia. ¿Eso qué quiere decir? Yo me presento ante el tribunal, ante los tribunales de justicia civiles, y les pregunto o les consulto si las personas o la persona jurídica, la sociedad, demás, tiene algún proceso abierto. ¿Por qué? Porque si las personas tienen procesos abiertos, ya nosotros como empresa vamos a ser acreedores en segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que si solo tiene un bien para responder por todas las deudas que tiene, nosotros vamos a tener la segunda posición o la tercera o la cuarta. Entonces, dentro de las gestiones legales también es importante hacer estas investigaciones ante los tribunales de justicia para ver que no se haya declarado en quiebra, que no se haya declarado en insolvencia, que existan otros procedimientos de cobro, que no haya, digamos, como ninguna notificación pendiente como a ningún remate judicial y demás, y esa es información pública, o sea, realmente pueden mandar ya sea al abogado de la empresa, pueden mandar, puede ir el representante legal de la empresa, tienen que demostrar eso sí, llevar el número de cédula de las personas y demás, pero dependiendo del tipo de proceso, la información siempre se la van a dar a un abogado. Los abogados no les niegan ese tipo de información cuando son procesos de quiebra o insolvencia y cuando son procesos de cobro judicial, también pueden preguntar en los juzgados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estudios registrales? Verificar cuáles son los bienes. En el registro nacional podemos también verificar si hay temas de hipotecas o si hay temas de prendas en los vehículos, en los camiones, si es una empresa. En el registro podemos ver si hay patentes, si hay marcas, si hay cualquier bien inscribible que esté registrado a nombre de esa empresa y que tenga algún valor. Es importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir también cuál es la capacidad de responder que tiene la persona que nos debe. ¿Qué significa esto? Que si solo tiene un vehículo a nombre de la empresa, a pesar de que tenga millones de vehículos en su calidad personal, por ejemplo, si solo hay un vehículo registrado a nombre de la empresa, solo podemos ir por el vehículo
de la persona que nos deba. Si nos debe a nombre personal, entonces a nombre personal. Si nos debe a nombre de la empresa, entonces solo podemos ir tras los bienes de la empresa. Posteriormente, se puede incluir dentro de las gestiones legales el proceso de cobro judicial, alguna notificación notarial, digamos, como para tener respaldo, se le pide a algún notario que haga una constancia de las deudas que esta persona tiene, o incluso en los procesos de cobro judicial, para acelerar el proceso, se puede solicitar al juez que se hagan notificaciones notariales. Dentro de las gestiones legales entra absolutamente cualquier gestión que se vaya a realizar para demostrar que efectivamente se ha estado haciendo un cobro activo. ¿Esto por qué? Porque tenemos esta resolución que vemos en pantalla de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que reafirma que no es necesario, digamos, que haya un resultado en el proceso de cobro para poder optar por el carácter deducible. Si yo agoté todas las vías, ¿y cuáles son todas las vías? Los que les estaba explicando anteriormente. Si yo agoté todas las vías, hice todos los pasos que podía para recuperar la deuda, presenté un cobro, o incluso si no lo presenté por los supuestos que ya hemos venido conversando, pero aún así hice todas las gestiones, demostré, tengo un estudio registral, tengo un estudio técnico, entonces aquí se ha demostrado en esa línea del 2022 que sí es posible deducirse el gasto. Pero igual, siempre es bueno hacer la salvedad, como lo veníamos hablando con Claudia, que precisamente esto queda a criterio del gestor, queda a criterio del auditor que tengamos en ese momento, que tengamos designado de la administración tributaria, quien nos podrá pedir más requisitos, menos requisitos, o podrá simplemente rechazarnos el gasto porque no hemos acudido a todas las vías a su criterio. Por eso es importante, incluso antes de ir a cobro judicial, poder realizar todas las acciones que les he mencionado. O sea, en todos los casos, tratar de agotar todas las vías que tenemos. Acá sobre esto que mencionaba Fernanda y sobre esta sentencia, que además se las vamos a proyectar para citarles un poco más, ¿qué es lo importante? La sala primera, esas resoluciones de la sala primera, es decir, nuestra última instancia que conoce cualquier procedimiento iniciado por la administración tributaria, declaró esto e indicó esto. No es jurisprudencia, tenemos apenas un fallo en esa línea, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es lo que piensa la sala. Es decir, ya la sala ha indicado, no necesariamente siempre tiene que irse un procedimiento de cobro, como lo venía solicitando la administración. Y con base en esto es que en los últimos años la administración ha ido entendiendo y ha ido considerando que eso es efectivamente así. No necesariamente siempre tengo que ir a la instancia judicial, como les mencionaba, genero una mora judicial más alta por un adeudo que posiblemente no voy a recuperar por todo lo que hemos dicho. Recordar que se puede ir, como dice Fernanda, en contra de cualquier bien que esté a nombre de la empresa, pero que sea un bien que realmente yo como acreedor pueda acceder, porque nada me sirve a mí que tenga hipotecas, que esté prendado o que incluso ya hayan procedimientos de cobro, de insolvencia o de cualquiera de estos tipos en contra de ese deudor. Bueno, entonces, como veníamos hablando de esta resolución de la sala primera, como dice Claudio, o sea, es un único fallo jurisprudencial, o sea, aún no tenemos una línea en la que se haya mantenido este criterio para nosotros poder decir, bueno, ya es jurisprudencia, ya es aplicable, ya es exigible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución? Esta resolución, la sala analiza cada uno de los supuestos de qué se entiende por gestiones razonablemente propias para poder justificar el gasto, gestiones de cobro. Entonces nos dice, usted puede ir a hacer requerimientos notariales, que es justamente lo que les decía, usted puede llevar al notario que certifique que tiene una deuda e ir a notificarle al representante legal si es una empresa, si tiene la dirección de las personas, si son personas físicas, ir a notificarles con un notario. ¿Por qué? Porque el notario tiene fe pública. Entonces ya usted después va a poder demostrar que usted le ha notificado por todos los medios que usted le es humanamente posible que existe una deuda, que la tiene pendiente, que están computando intereses, que usted necesita que le paguen. Y si no, entonces ya podemos ir demostrando que es inviable ese cobro, que no lo vamos a poder recuperar ese deuda y vamos a lograr tener un cheque en los requisitos que nos pide la administración. Igual, esta resolución es enfática en decir que si hay ausencia de bienes registrales, ¿por qué yo voy a ir a interponer un proceso judicial? Si yo no tengo forma de demostrar que esta persona tiene
es una empresa súper solvente que simplemente no me pagó, digamos, por un tema de mala fe o porque hubo una discusión y que no me quiere pagar, sino simplemente es lo que pasa todo el tiempo, que son empresas que no tienen bienes, que son personas que tal vez solicitaron una línea de crédito que después no pudieron cancelar, que no tenían el crédito para poder adquirir una deuda de la magnitud que tienen. Bueno, la sala ha dicho que la ausencia de bienes comprobada, este cheque en el registro, esta validación de bienes muebles, de bienes inmuebles, de patentes, de todo lo que tengamos en el registro, nos va a nosotros a permitir justificar el por qué no vamos a interponer un proceso de cobro judicial. Sin embargo, esa resolución es sumamente enfática en indicar que la prueba tiene que ser proporcional y rigurosa. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo una deuda de 1.000 colones y la persona tiene un carro, entonces yo digo, bueno, aunque sea, recupero algo de ahí. Ahorita vamos a ver algunos casos en los cuales podría cambiar. Pero, digamos, ¿a qué se refiere el tribunal con que la prueba tiene que ser rigurosa? En que yo tengo que demostrar, como les decía hace unos minutos atrás, tengo que mapear, tengo que tener un expediente, tengo que tener documentos, tengo que tener un estudio de cuántos son los intereses, cuánto es la deuda, contra cuánto es la capacidad que tiene esta persona física o jurídica de pagar o de poder acreditar un porcentaje de la deuda de que yo voy a poder tener para recuperar. Y eso sí ha sido súper enfático. Si bien el tribunal en esta resolución nos flexibiliza un poco el que no tengamos que acudir a cobro judicial, sí nos dice, la prueba tiene que ser rigurosa. Entonces, de nada me sirve a mí si yo voy, si me están fiscalizando un gasto, yo le digo, no, es que yo tengo este documento que dice que me debe, firmado por la persona que me debe y aquí están los correos de cobro. Eso no es una prueba rigurosa, porque yo no estoy agotando todas las posibilidades de cobro que yo tenga administrativas, ni siquiera en cobro judicial. O sea, todas las capacidades que yo como empresa pueda poner para realizar el cobro. Y si bien, o sea, no es tal vez en empresas que se dediquen totalmente a realizar ese tipo de cobros, es bueno que se hagan esfuerzos para tener, como Claudia dio en las recomendaciones, algún expediente administrativo donde yo pueda ir mapeando los correos, las llamadas, las respuestas que yo vaya teniendo de cada una de estas personas. No, yo le voy a pagar tal fecha. No, es que, ¿por qué? Porque todas estas sesiones me interrumpen a mí también el plazo de prescripción de la deuda. Los supuestos que les venía conversando, digamos, por la interposición del proceso, es, no voy a presentar un proceso si yo sé que el deudor está muerto, porque ¿quién me asegura a mí? Uno, que las personas, digamos, que el proceso sucesorio de esa persona, si tuvo proceso sucesorio, ya se haya cerrado y que ya haya algún encargado, garante de ese patrimonio de esa persona que se pueda hacer responsable de las deudas. O porque yo, empresa, me voy a meter a un proceso sucesorio para poder ser una persona que va a cobrar una deuda. Hay que ver, digamos, también si se murió, si se abrió un sucesorio, ver, digamos, cuál es la implicación económica que para mí eso va a tener, si la persona tenía bienes, si no tenía bienes, si lo que se están repartiendo son acciones de otros lugares, nada de carácter económico. Todas esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un estudio de razonabilidad a la hora de decidir si vamos a interponer un proceso judicial o no. Posteriormente, Acá nada más incorporar y recordar que las deudas, ¿verdad? No son heredables. Lo que referimos es que puede entrar el acreedor al procedimiento sucesorio, como lo menciona Fernanda, en su calidad de acreedor, pero justamente tendría que someterse igual a ese procedimiento para ver si rescata, ¿verdad?, algún bien, y no siempre existe la cantidad de bienes, como lo hemos mencionado, para estos efectos. Pero recordemos nada más que las deudas no son heredables. gracias, Clau. Continuando, insistimos demasiado con este tema de la insolvencia o la quiebra. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas presentan el proceso de cobro y se los paralizan porque la empresa está en un proceso de quiebra. Entonces, no, evidentemente, o se los acumulan o se vuelven parte del concurso de la quiebra, digamos, junto con un montón de acreedores, porque evidentemente las empresas que no tienen capacidad de pago y entran en un proceso de quiebra, entran en un proceso judicial para que sea declarada la quiebra, para demostrar que ellos son
incapaces de realizar los pagos y poder seguir con su funcionamiento. Entonces, aquí no es que solo mi empresa va a ser la única acreedora, sino que van a haber otras empresas, otros proveedores, incluso los mismos trabajadores. O sea, realmente es un proceso bastante engorroso, muy grande, en el cual tal vez la empresa no va a recuperar nada y va a ser más el gasto, va a ser más la cantidad de años que va a invertir en este proceso mientras se declara la quiebra antes de poder recuperar esa cuenta. Todo esto bajo el margen de qué tanto o qué tan grande es la deuda que tengo yo o que pienso recuperar. ¿Por qué? Porque si bien hemos insistido en que si yo hago todas las sesiones cobratorias no es necesario realizar un cobro judicial, hemos dicho también que para algunos auditores o algunos criterios de la administración sí es necesario realizar el cobro. Pero todo siempre hay que medirlo dentro del margen de qué tan razonable es para mí poder realizar esto. Si a mí como empresa me va a costar mucho dinero poder invertir o entrar en uno de estos procesos, realmente valdrá la pena. Es un cuestionamiento que debemos hacernos. También la carencia de bienes, como les dijimos, todo el tema registral. Y aquí justamente es lo que hemos venido hablando. Si el costo del proceso de cobro judicial o de entrar en un proceso concursal o poder plantear alguna hipoteca y demás es mayor al cobro de la deuda o del monto que yo voy a poder recuperar tras imponer este proceso, es bueno poder hacer una comparación de estos dos supuestos para poder determinar realmente si es necesario que yo interponga este proceso o no, si vale la pena interponer este proceso o no, y si me va a generar al final un gasto mayor que el que voy a recuperar. Acá, adicionalmente, vamos a iniciar propiamente con los procedimientos de cobro judicial. ¿Qué pasa? De esos requisitos que Fernanda nos mencionaba y ya también la administración y la jurisprudencia nos ha indicado, no importa si yo efectivamente ya validé que está muerto, que está en insolvencia, que no tiene bienes, y yo digo, ok, yo validé todo, no voy a presentar un cobro judicial porque de por sí no tengo donde recuperar. La administración va a revisar si realmente usted hizo las gestiones de cobro administrativo, si realmente hay un respaldo de eso. ¿Por qué? Porque entonces le va a decir, usted no tuvo interés durante los 24 meses para efectos de tratar de hacer alguna recuperación. No es que la persona no le respondió, no es que la persona no cumplió con el acuerdo que tenía, es que además usted como acreedor no hizo las gestiones, como se llama, como buen padre de familia, para efectos de tratar de recuperar ese cobro. Entonces, a pesar de eso, le van a decir su deuda, su cuenta no se puede pasar por incobrable justamente porque no existe la validación de lo que usted tiene que hacer. Entonces, requisito número 1, siempre hacer las gestiones de cobro administrativo posibles que se tengan para hacer y respaldarlas. Todo lo demás es para yo poder evitarme ir a cobro judicial, para yo demostrarle a la administración que no fui a cobro judicial porque no tenía bienes o estaba muerto, etcétera, ¿verdad? Todos estos requisitos. Pero ahora bien, si a pesar de que, por ejemplo, yo hago todas las gestiones de cobro administrativo, hago los estudios registrales, que es la recomendación de previo de ir a un cobro judicial, y valido que la persona sí tiene bienes, por ejemplo, que a pesar de que tiene un bien hipotecado, tiene otros bienes que pueden responder, que hice los estudios registrales, que hice los estudios en los juzgados correspondientes y no hay procedimientos abiertos contra esa persona, pues efectivamente me tengo que ir a presentar un procedimiento de cobro judicial. Entonces, existen diferentes procedimientos por los cuales yo puedo reclamar mi deuda. Y es ahí donde también viene cómo yo respaldo ese adeudo. Entonces, debe existir una intención real de cobro, existencia de un respaldo de la deuda, ¿verdad? Desde el inicio, un contrato, un correo entre las partes, entre los responsables, cuando son representantes, cuando son empresas, y una deuda que pueda ser perseguida según lo que hemos conversado. Entonces, hay 3 procedimientos judiciales que nos permiten acudir. Un proceso monitorio, que es sobre todas las deudas líquidas exigibles con títulos ejecutivos. Un proceso sumario, ya vamos a hablar de eso, deudas exigibles sin títulos firmados
pero con prueba suficiente del adeudo, y un ordinario cuando no haya prueba expresa, pero sí se puede exigir. Por ejemplo, yo no tengo facturas, pero tengo un contrato inicial de una relación en donde se dijo que por X cantidad de tiempo yo le iba a prestar y usted me iba a pagar. Pero entonces además tengo los comprobantes de envío, ¿verdad? De cada uno de esos no sé, de esos bienes que yo le vendí. Tengo una factura final, ¿verdad? Tengo un comprobante. Ahora es muy difícil que no tengamos una factura porque el tema de factura electrónica, pero anteriormente pues se daban esas situaciones donde o las facturas eran físicas y se habían perdido o del todo no se tenían facturas. En la actualidad es muy poco probable que no se tengan facturas, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el proceso monitorio y un proceso sumario? Que yo tenga el título ejecutivo, incluida la factura. La factura, como vamos a ver, también es un título ejecutivo, sin embargo, varía el tipo de procedimiento si la factura está firmada o no está firmada. ¿Por qué? Porque los jueces de la instancia, de esas instancias, de la instancia comercial, han dicho, una cosa también es lo que dice el Ministerio de Hacienda y otra cosa también es lo que dice el Código de Comercio. La factura tiene que venir firmada. ¿Ok? No, si la hicieron factura digital, factura electrónica, pues ahora vean a ver cómo me firman esa factura electrónica para que pueda ser un título ejecutivo. Si no, pues entraríamos en un proceso sumario para validar que esa factura se puede exigir, pero que no tiene la calidad de título ejecutivo. Es que la diferencia con un título ejecutivo es que yo llego y le digo, señor juez, Claudia me debe 100 millones, aquí está el título ejecutivo, y de una vez ejecutan, ¿verdad? Ese cobro. No le o sea, obviamente hay una contraposición, pero no hay nada más que hacer, ¿verdad? Porque se está cobrando. En cambio, en un procedimiento sumario, en un proceso sumario, se tiene que validar esa deuda para efectos de decir, efectivamente, hay una factura o hay una cantidad de facturas por 100 millones, por 100,000 colones, usted las debe. Le preguntan al deudor. ¿Por qué? Porque no es un título ejecutivo. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que hacer y obviamente con cualquiera de los otros títulos que menciona la normativa. El Código de Comercio como tal, ¿qué me dice de la factura electrónica como título ejecutivo? Indica que toda factura comercial o de servicio emitida por medios electrónicos que consten un documento digital y debidamente aceptada conforme al procedimiento establecido por la Dirección General de Tributación o mediante la aceptación automática de ese artículo, tendrá carácter de título ejecutivo y podrá ser anotado en cuenta por su titular ante una central de valores autorizadas, en cuyo caso se tendrá como valor individual para todos los efectos legales. La Dirección General de Tributación reglamentará los requisitos de forma de las facturas electrónicas, que es lo que ya nosotros conocemos con las versiones de factura electrónica. Entonces, debido a que se han dado una serie de incidentes de si la factura es un título ejecutivo o no, ¿verdad? Ya se han ido haciendo ciertas valoraciones por los juzgados, pero no se tiene un criterio unificado de todos los procedimientos de cobro. Si basta con la mera factura que esté aceptada por un receptor, ¿verdad? O si realmente tiene que estar firmada, por ejemplo, por el representante legal de la empresa para efectos de que pueda constar como un título ejecutivo. Entonces, con este artículo ya se han tenido por parte de los juzgados incidencias de que sí se aceptan o que no, pero la recomendación es firmemos la factura, aunque sea digital, si no la imprimimos, y que la firme el correspondiente representante legal o el correspondiente deudor, persona física. Ahora bien, adicionalmente al título que tengamos o no, es importante que las deudas que vayamos a exigir no se encuentren prescritas. Y aquí tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal Administrativo de 2023, en la cual la empresa había hecho las gestiones de cobro, había realizado todo. ¿Qué pasa? Que cuando se fue a interponer el procedimiento judicial de cobro judicial, valga la redundancia, ya estaba prescrita la deuda. ¿Por qué? Porque justamente
todos los títulos o todos los documentos sobre los cuales se base una deuda tienen un plazo de prescripción a nivel del Código de Comercio. Entonces, en este caso concreto sucedió que había transcurrido el periodo de prescripción, no se había hecho alguna gestión de cobro en esos años y la administración le rechaza el gasto porque decía que la empresa no tuvo interés suficiente para poder realizar las sesiones de cobro para poder después deducirse ese gasto como un incobrable. Entonces aquí volvemos y vamos a resaltar lo que Claudia nos estaba diciendo. Es importante demostrar que hemos hecho todas las gestiones de cobro necesarias y no dejar transcurrir el plazo de prescripción. Entonces acá les traemos algunos ejemplos, digamos, según el Código de Comercio, de cuál es la prescripción de cada uno de los documentos que nos van a servir como respaldo o que respaldan la deuda que tenemos. Las facturas prescriben a los 4 años desde la fecha que tiene la factura. Entonces, si yo hoy emito una factura, hoy 22 de enero, la factura me va a prescribir el cobro, si no se me paga, en los 4 años siguientes, es decir, en el 2030, enero de 2030. Los pagarés igual, vencen 4 años. Las letras de cambios, 4 años. Los contratos vencen en el plazo fijado por las partes. Entonces es importante que si ustedes van a hacer un contrato donde se suscriba una deuda o se suscriba una obligación dineraria, que se le interponga un plazo de prescripción que le sirva a la empresa. Es decir, vemos que la mayoría son 4 años, se puede poner 10 años, el plazo de prescripción que la empresa considere necesario en ese momento para cobrar la deuda a partir de la fecha en la que me dejó de pagar. Entonces, si yo logro demostrar que en un mes esta persona no me ha pagado, entonces a partir de ese mes, sin tener ningún pago, yo puedo fijar un plazo de prescripción de la deuda. Y eso debería estar en los contratos. Es una de las buenas prácticas que deberíamos empezar a tener nosotros como empresas. Adicionalmente, en temas de cobros de intereses, arrendamientos, alquileres, aparte de lo mencionado en la Ley de Arrendamientos Suburbanos, el cobro de intereses para el reclamos civiles vence 1 año. Para intereses por alquileres y arrendamientos, vence al año de que se dejó de pagar eso. Igual, las acciones para cobrar cualquier derecho de uso de algún bien que yo tenga, vencen también al año. Todo esto es conforme el Código de Comercio, que es lo que rige, evidentemente, los cobros de las deudas civiles. Ahora bien, así como tenemos estos plazos ya fijados por el código, también tenemos cómo se interrumpen. Y nos sirve a nosotros el primero, la demanda o cualquier otro género judicial notificado al deudor. Entonces, si yo tengo una deuda muy grande y no quiero dejar que prescriba, puedo interponer un proceso judicial y eso interrumpe la prescripción. El requerimiento judicial o notarial de forma escrita, siempre que yo demuestre que le fue notificado al deudor. Entonces yo le puedo decir, usted tiene una deuda conmigo, por eso les decía, es importante también considerar las notificaciones notariales y de las certificaciones de las deudas notificadas al deudor en el domicilio que tengamos, porque interrumpe el plazo de prescripción. También, si yo tengo correo, si tengo alguna carta, si tengo algún documento donde la persona o la empresa me esté reconociendo que evidentemente hay una deuda, pero que en este momento no se puede hacer cargo, o que reconozca que hay una deuda y me proponga algún plan, lo que sea, ese reconocimiento expreso de que tiene una deuda a mi nombre, a mi favor, también interrumpe la prescripción. Igual, si se hiciera un título nuevo, evidentemente que reemplace, no sé, la letra de cambio o el pagaré, en esos supuestos entrarían a correr el nuevo plazo de prescripción y igual, o sea, si se hace un pago anticipado por los intereses que se van acumulando, en ese supuesto también interrumpen la prescripción. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que les decía de que el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado, digamos, respecto a la prescripción de las deudas. Ahora bien, algunas consideraciones básicas sobre los procesos de cobro. No lo vamos a abordar como a gran detalle porque no es el tema de hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros vamos a interponer un procedimiento de cobro y queremos que se le embarguen las cuentas, que se le embarguen bienes, nos van a pedir rendir una medida cautelar. Entonces, nosotros solicitamos la medida cautelar
y nos van a pedir a nosotros como acreedores que rindamos una garantía. Entonces, ¿qué es esta garantía? Esta garantía no tiene un plazo fijo. El artículo 80 del Código Procesal Civil no dispone un plazo fijo, no se dice que es el 25%, que el 20%, el 15%, sino que los jueces la sacan a su criterio dependiendo del valor de la deuda. Entonces, si yo tengo una deuda y quiero que se le embarguen las cuentas para que esta persona no pueda seguir recibiendo dinero en esas cuentas o el dinero que entre en esas cuentas se congele hasta que se resuelva el procedimiento, yo tengo que rendir una garantía sobre el monto que estoy solicitando. Entonces, si estamos pidiendo 100 millones, el juez me puede decir, bueno, la garantía se la va a poner sobre el 25, sobre el 20, sobre el 10% de esos 100 millones en señal de buena fe. Esto es para evitar precisamente que yo le vaya a causar un daño, digamos, por alguna discusión que yo tuve o demás, o que tal vez no sea deuda o que no haya verdaderamente una deuda comprobada en la economía de la persona o de la empresa en la que yo esté interponiendo el proceso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la empresa tiene que considerar ese gasto en el que tiene que rendir la garantía. ¿Y cuál es la garantía? Una garantía de un depósito a plazo, puede ser una garantía de esas que se rinden cuando se van a hacer contrataciones con el Estado, una garantía de una aseguradora. Yo tengo que demostrar por un medio que yo puedo garantizar un porcentaje de la deuda que yo estoy pretendiendo cobrar. Esto cuando se solicitan medidas cautelares. Si no se solicita medida cautelar, digamos, ya sea de embargo de bienes o cuentas, entonces realmente no hay que rendir la garantía, pero es importante tener en consideración este gasto también. Y por otra parte, como ya Claudia nos venía diciendo, actualmente los juzgados de cobro judicial están sumamente saturados, no solo, digamos, por temas de poder pasar el gasto como incobrable o de poder ir a los juzgados y a recuperar realmente algo, sino porque Costa Rica en general es un país con muchísimas deudas, entonces muchas personas físicas, hay muchos procesos de insolvencia como tal, entonces sí, realmente son juzgados que están súper saturados, que los procesos no duran los 2 años establecidos, sino que duran más. Y también es importante que la empresa considere esto. Si bien se podría justificar que ya el proceso avanzó, que está pendiente de la sentencia, o que ya se tuvo sentencia, hay que considerar que también se puede apelar. O sea, esas sentencias se pueden apelar, se pueden casar, y eso nos implicaría una segunda instancia judicial. Y eso implica más tiempo. O incluso, si yo no tengo títulos ejecutivos, como Claudia nos venía explicando, los jueces me pueden a mí convertir el procedimiento en un ordinario, lo cual alarga el procedimiento. Y también, nada más para tener en consideración, la ejecución de sentencia. Cuando el proceso culmina, hay que instaurar un procedimiento, una nueva etapa más pequeña en la cual se va a ejecutar la sentencia, pero más pequeña en temas de proceso como tal, no en temas de plazo, debidamente por la mora judicial. Y hasta ese momento en la ejecución es, como Claudia nos lo mencionó en algún momento en la presentación, que nos vamos a dar cuenta si realmente estas personas tenían el dinero o no para poder realizar los pagos. Bueno, y para finalizar, como a un modo de recordatorio de todo lo que hemos venido hablando, ciertas recomendaciones para evitar estas cuentas incobrables es justamente tener como la práctica empresarial de previo, ¿verdad? A que nos enojemos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, yo claramente tengo una relación con como acreedor, venta de bienes, venta de servicios, yo como proveedor, yo a quién le presto. En ese momento, cuando todos estamos felices, es cuando yo tengo que tener los respaldos. Es decir, yo firmo los contratos, quedamos de acuerdo en que usted me va a firmar todas las facturas que yo le emito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si efectivamente usted no me firma, perdón, usted no me paga la primera factura, no me paga la segunda, yo no voy a seguir y no me la firma, yo no voy a seguir con una tercera. ¿Okay? Entonces, esos también son prácticas que tenemos que tener. Entonces, si hacemos un acuerdo, sí, no le estoy pagando ahorita, pero se lo voy a pagar en posterior, otro documento por escrito, lo justifico, le digo, sí, está bien, pero entonces adicionalmente hagamos un pagaré, ¿verdad? Entonces, tener como todas esas prácticas cuando estamos todos de buenas, para que cuando estemos de malas, claramente no esté yo como acreedor
como decimos nosotros, sin nada que hacer de cara al adeudo que tengo. Entonces, estas son prácticas que incluso se pueden gestionar y que adicionalmente ante la instancia judicial pueden hacer los procesos muchísimo más rápidos porque tengo un título ejecutivo que ir a cobrar, ¿verdad? 2, el tema de las evaluaciones de solvencias previas, incluso cuando sabemos que vamos a tener clientes a crédito por el tipo de negocio que yo tengo, es una buena práctica hacer una evaluación de solvencia. Es decir, si usted es una persona solvente que tiene suficientes bienes, tiene con qué responder, pues podría omitir hacer cierto tipo de procesos. Pero entonces, tener procedimientos en los que yo diga, ok, usted es una persona que no tiene bienes, puede ser una empresa muy reconocida, pero recordemos que a veces las empresas, en una tiene el negocio, en la otra tienen los bienes, en la otra tiene las acciones, etcétera. Entonces, si usted es una empresa que efectivamente no me puede responder con nada, desde un inicio lo hago firmar un pagaré para efectos de que en caso del adeudo usted me pueda llegar a pagar. Pero todas estas prácticas tienen que ser previas al inicio de la relación comercial. Tener políticas claras de pago y de cobro, ¿verdad? En el momento en que ya no me pague, sentarnos, hacer lo correspondiente para hacer los cobros y si no, antes de que yo empiecen a dejar de pagar, pues realmente hacer alguna otra gestión ante esa persona antes de que se desaparezca. Y los expedientes administrativos de los créditos otorgados. Esto es fundamental de cara a la administración. En el tanto, tengo que comprobarle que yo hice todo lo posible, incluso que no dejé prescribir la deuda para efectos de tratar de recuperar el monto, ¿verdad? Entonces, con estas prácticas dejamos nuestra presentación. Sí, entiendo que tenemos preguntas que vamos a ir respondiendo. Sí, muchísimas gracias Claudia y a Fernanda por la presentación del día de hoy. Vamos a ir leyendo parte de las consultas que tenemos por parte de nuestros participantes. Dice la primera, ¿qué pasa cuando la deuda sí es incobrable, pero es más caro contratar al notario para notificar? Ok, entonces acá es lo mismo, si contrato al notario para notificar, o me voy a vía judicial, ¿verdad? Si contrato obviamente a un abogado para que me presente el procedimiento. Yo tengo que respaldar que la siguiente etapa para mí va a ser más cara que lo que realmente pretendo recuperar. Entonces, si yo tengo todas las gestiones de cobro administrativo, tengo todo el respaldo de que no lo he podido recuperar, tengo todo el estudio y además en un comprobante, porque en todo caso del notario, ¿verdad? O en todo caso hay una tabla de honorarios donde se dice cuánto se cobra por ese tipo de procedimientos que me respaldan a mí, que lo que me van a cobrar es más caro de lo que yo voy a recuperar, eso también consideramos que es un motivo para pasar de una vez la cuenta por incobrable sin necesidad de tener que llevarlo a cobro judicial. Recordemos, eso sí, que entra a discrecionalidad de los funcionarios y yo tengo que respaldarlo bien y posiblemente tengo que discutirlo en esa instancia para efectos de que me den a mí la valoración. Pero ¿qué es lo que hemos venido diciendo? Cerremos lo máximo posible esa discrecionalidad que tiene la administración para hacer las valoraciones. Entonces, si yo no voy a hacer una notificación notarial, por lo menos haber mandado correos, por lo menos haber hecho llamadas, porque en un inicio de nuestra relación tuvimos que haber hecho, pues tomado los datos de dónde se notifica, de cómo se notifica. Excelente, Claudia. Otra de las consultas dice Lenín Leal, ¿las costas procesales en las que se incurra por una gestión de cobro es un gasto deducible? Sí, claro que sí. Vamos a ver, siempre que esté relacionado con la actividad, ¿verdad? Que estoy realizando, el gasto es deducible. Todos los gastos de abogados, las costas, digamos, se pueden pasar como gastos deducibles porque están relacionados al giro comercial de mi negocio. Gracias, Claudia. Dice otra de las consultas, nos dice Carlos Obregón, si un cliente no quiere pagar, mucho menos va a querer firmarme una factura, sobre todo sabiendo de que ello lo compromete aún más. Sabemos de que vivimos en una época donde nada está oculto. ¿Cómo se hace en este caso? Sí, aquí tal vez retomo la idea, ¿verdad? De que lo correcto es cuando estamos todos contentos, es decir,
yo no le voy a llegar a pedir que me firme la factura cuando no me la está pagando. Yo le pido que me firme la factura cuando se la emití. O sea, cuando le hice llegar esa factura electrónica, le digo, hey, me la puede volver firmada, aunque sea impresa, por correo, etcétera. Pero la idea es ir haciendo los respaldos correspondientes conforme se van dando las transacciones comerciales. No esperarse al final, ¿verdad? Para decirle, de por sí no le voy a cobrar, lo voy a pasar por incobrable. Eso no, o sea, nadie le va a firmar. De igual forma acá, para agregar un poco más a lo que Clau está mencionando, el tema de la factura firmada es para tener una celeridad en el proceso que yo voy a interponer. No significa que si yo no tengo las facturas firmadas, yo no puedo interponer el proceso de cobro. Eso es justamente lo que estábamos viendo de los diferentes tipos de cobro judicial que se puede interponer. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo la factura firmada, no me voy a poder ir a un monitorio, que es el más expedito, pero me puedo ir a un sumario donde va a ser un poco más largo porque se va a buscar cómo reconocer la deuda, asegurarse que las facturas sean válidas, que sean respaldadas debidamente como lo indicaba la norma, pero no significa que yo no pueda ejecutar el cobro sin las facturas firmadas. Gracias, Claudia y Fernanda, por la respuesta. Dice ahora Daniel, buen día. Muchas gracias por toda la información. La duda es, si el cliente fallece, ¿debemos esperar los 24 meses para pasar la cuenta por incobrable? Gracias. Vamos a ver, si realmente nosotros tenemos el respaldo de gestiones de cobro administrativo, si sacamos en este caso en el Tribunal Supremo de Elecciones que esa persona está fallecida, no consideramos necesario esperar los 24 meses. Podría de una vez pasarse en el periodo fiscal vigente. Gracias, Claudia, perdón. Dice otra de las consultas. Buenos días. Ustedes indicaron que uno de los requisitos para las facturas incobrables es que deben de tener 24 meses de vencimiento sin abonos. Si esa factura cumple con que tiene 24 meses desde que venció, pero tiene abonos de hace 12 meses, ¿se puede gestionar como incobrable o se debe esperar 24 meses sin ningún tipo de movimiento? No, sí se tiene que esperar los 24 meses sin movimiento, porque cualquier abono o acuerdo entre acreedor y deudor, como lo mencionó Fernanda, interrumpe la prescripción, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, también la normativa para efectos del Ministerio de Hacienda dice 24 meses sin movimiento, sin pagos, sí, lo que implica a su vez sin acuerdos, ¿verdad? Porque si igual en el mes 12 yo no tengo ningún pago, pero hice un acuerdo de que usted me va a pagar ahora de aquí a 30 meses, entonces tampoco podría pasarlo como incobrable, ni acuerdos ni pagos. Gracias, Claudia. Nos dice Lisette, si la factura tiene una orden de compra emitida por el cliente y no está la firma del representante en la factura, ¿no se le podría dar validez correspondiente? Creo que es como lo mismo que conversamos, ¿verdad? O sea, no es que la factura no sea válida. O sea, las facturas evidentemente al estar emitidas bajo el sistema de factura electrónica, en este caso versión 4.4, ¿verdad? 4.3, si son todavía las que están vigentes, son válidas para efectos de ir a la instancia judicial. Lo que no valen son como títulos ejecutivos y como le decimos, ahí tienen todavía la discusión de si es necesario que esté firmada o no esté firmada. El tema de la firma es para efectivamente, mientras se ponen todos de acuerdo, sale jurisprudencia, etcétera, que valide que no esté debidamente firmada, entonces podemos ir al otro procedimiento. Pero recordemos que como tal, la orden de compra no es la aceptación de la factura, ¿verdad? Entonces no es como que me esté emitiendo una firma como tal, sino que, pues en este caso igual tendría, si no tengo la firma como tal, tendría que irme al otro procedimiento en cobro judicial. Gracias, Claudia. La última pregunta que tenemos es de Brian García. Dice, si tengo factura firmada y la orden de compra del cliente, ¿es válido como título ejecutivo? Ok, sí. Si tengo la factura firmada, efectivamente, ¿verdad? Es válida como un título ejecutivo y se puede ir a esa instancia judicial y pues en los mismos términos del anterior, ¿verdad? La orden de compra no es como una aceptación como tal o como una firma en los términos establecidos por el Código de Comercio para validarlo como título ejecutivo.
Excelente, muchas gracias Claudia y Fernando por las respuestas a las consultas de nuestros participantes. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestras dos expositoras, empezando por Fernanda Molina, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Fernanda. Agradecerles a todos la participación, recordarles que nosotros en Grant Thornton tenemos estos espacios donde se pueden conectar todos los jueves en diferentes temas y también nuestro podcast donde podrán escuchar diferentes temas de actualidad nacional. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los asistentes. Quedamos siempre atentos en caso de dudas, en caso de que tengan algún tema adicional, siempre dándoles, ¿verdad? Temas novedosos, temas provechosos para ustedes. Esperamos que este webinar haya sido de ayuda y efectivamente que les pueda colaborar de cara a la presentación de la declaración del impuesto que tenemos para este periodo del periodo fiscal 2025. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Claudia y Fernanda, por su mensaje de cierre. Nada más recordarles, la próxima semana, obligaciones generales de las sociedades mercantiles. Esto a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y Elena Morales, consultora legal de Grant Thornton. Nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar y tienen todo el detalle de estos eventos. También nuestro curso especialista en impuestos, ya está abierta la matrícula. Empezamos clases el 4 de febrero para que puedan participar en nuestro curso que inicia el mes de febrero. Nuestro canal de YouTube es Grant Thornton Costa Rica y se pueden suscribir y conectar para ver todos los webinars que realizamos semana a semana. Café Grant Thornton es nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify y tiene 140 episodios ya publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.